Sí, Señor. ¿Cuántos quieren ir a donde el Señor lo quiere enviar? Iré con poder del Señor por senda que Él me marcó, guiado por su santa luz, yo le seguiré sin temor. Mis pasos Él dirigirá, mi necesidad suplirá, y hasta llegar al final, mi fe en su amor durará. A ver, con sus palmas. Iré con poder y con conocimiento. Iré con poder del Señor. A ver. Iré con poder del Señor a donde me quiera mandar. El gozo que Él sabe dar renueva en mí el vigor. De males me protegerá, mi alma de amor llenará. Confiado podré caminar, su brazo me ayudará. ¿Dónde están los que quieren ir? Iré con poder del Señor. A ver cómo dicen por aquí. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor a esclavos del mal libertar. Su gracia mi escudo será y me llenará de valor. Cristo yo combatiré y contra el mal lucharé. Yo proclamaré su verdad y fiel a su causa seré. Sí, Señor. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. ¿Cuántos son los que quieren ir con poder del Señor? Aleluya. Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestro invitado, el pastor Julio César Jiménez, que ya está aquí desde esta noche. Todo este fin de semana estará con nosotros. Y el domingo, él trae el tema, los 7 beneficios de la salvación. Amén. Sabemos que la salvación es un gran ¿qué? Beneficio, ¿no? Amén. Pero 7. Ya yo estoy loco, hambriento por anotar esos 7 beneficios, ¿no? ¿Cuánto tienen el beneficio de la salvación? Amén. Si tú no lo tienes, mira, es más, te vamos a dar 8. Arrepiéntete y tú verás que entonces tiene la salvación más los 7 beneficios que el domingo se va a estar predicando aquí. Amén. Muy bien, pues iniciamos el estudio bíblico de este día. Estamos hablando de homilética y hermenéutica, aunque en esta primera parte estamos en la homilética, ¿verdad? Y como todos sabemos, estamos usando el material de Samuel Vila, un material muy interesante, tedioso para algunos porque hay mucha lectura, ¿no? Complejo para otros, pero quisimos compartirlo con todos. Hay quienes lo aprovechan al 100%, habrán al 80%, habrá, pero algo que usted aproveche, algo es algo. No, lo importante es que usted se prepare para ir ¿a qué? ¿A qué? A predicar la palabra del Señor. Y estamos en la segunda sección ya. Entramos en la segunda sección, la clase número 1. La primera sección tuvo 4 clases, mayormente las primeras 2 eran introductorias, y ya entramos entonces
en esta segunda sección. Pero antes de entrar en la segunda sección hay que, ¿verdad?, encaminar y repasar un poquito lo que hemos dado hasta el día de hoy. Amén. Iniciamos después de la introducción con respecto al tema. ¿Y qué es el tema? Hermana Rosa, ¿qué es el tema? El asunto a tratar, ¿verdad? ¿De qué se va a hablar? Y como hemos dicho, el tema, usted tiene que tener un tema para predicar. Usted no se va a parar a predicar sin un tema, ¿verdad que no? De que déjame ver, a ver lo que el Espíritu Santo va a hablar. No, para eso usted tiene que prepararse, ¿no? Y el tema va a venir o de una manera o de otra, pero primero hay que orar para que el Señor traiga el tema. Entonces, ¿qué viene primero, el tema o el texto? O sea, el texto bíblico, me refiero al texto bíblico. Cualquiera de los dos, no hay un orden específico. A alguno el Señor le habla un tema específico, de esto que hay que hablar. Esta es la necesidad de la iglesia, de la congregación. O puede ser que un versículo lo ha impactado y ese versículo trae en sí el tema del que usted quiere ahora desarrollar, ¿verdad? Entonces, una vez usted tiene el tema, a ese tema hay que sacar un título, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser el título? ¿Cómo? Corto, preciso, conciso, impactante, ¿verdad? Que especialmente, mira, ya anunciamos el título del domingo. Los 7 beneficios de la salvación. A alguien tiene que llamarle la atención, ¿verdad? Es el objetivo de anunciar el título. Ahora, ¿cuál es el tema? La salvación. Ahora hay 7 beneficios del cual se estará hablando. Y esperamos que el Señor use con poder a nuestro amigo pastor. Y que los que no sabían esos 7 beneficios, pues lo puedan conseguir. Especialmente aquellos que todavía no han conseguido el beneficio de la salvación. Amén. Así que ven lo importante de un título. Bueno, ya usted tiene el tema, ya usted tiene el título, ahora viene y hablamos en la clase anterior del desarrollo de ese tema, ¿verdad? Y para desarrollar ese tema, usted tiene que empezar a armar un rompecabezas, dijimos, ¿verdad que sí? Un esqueleto, un formato, un bosquejo. Y vimos un primer bosquejo sencillo, que eso era lo que yo usaba antes cuando no había ido a la escuela. Y yo hacía un bosquejo exactamente tal y como lo dimos la semana pasada. Los títulos, los puntos y posiblemente las porciones bíblicas que iba a usar en cada punto. Y ya eso era suficiente para yo arrancar. No obstante, después que fui y estudié, especialmente estudié este mismo libro, me di cuenta que el bosquejo queda a veces desnudo o queda incompleto cuando no hay notas específicas que usted tenga que añadir, porque usted está consciente, ya usted preparó, el Señor le dio la trayectoria, los puntos, y hay cosas importantes que usted no puede olvidar. Y si usted no la nota, los humanos, especialmente cuando estamos emocionados o subimos al púlpito, a veces la mente se limpia y se va, y si usted no tiene su bosquejo y su nota, usted es un predicador perdido, porque va a hablar bla, 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 va a hablar de usted, no va a hablar entonces lo que, a menos que el Señor te tome, porque Él lo puede hacer, y te cambie un poco el panorama de el mensaje. Eso puede pasar, pero no fue por falta de preparación. Usted vino preparado, pero el Señor le plació en medio del mensaje. Hubo una necesidad que Él te puso en tu espíritu, en tu mente, las palabras que Él quería que se digan. No la que tú ya tienes plasmada en un bosquejo o en un sermón. Sí, ¿por qué? Porque hay quienes escriben todo textualmente el sermón y lo leen de una manera u otra, y ahí no hay perdedera. Es mejor ir más preparado que menos preparado. Yo no sé si ustedes han visto cómo van los soldados a la guerra. Hoy en día no sabe cuántas cosas que llevan encima. Aparte del arma, llevan de todo, hasta comida, por semanas. Llevan ahí en esas mochilas. Entonces, es mejor ir mejor preparado que menos preparado.
O sea, que no se conforme con un bosquejo. Mientras más completo usted tenga ese bosquejo, más preparado va a estar usted para el momento en que le tome, que comience a hablar. Entonces, hoy vamos a estar hablando de diferentes tipos de sermones, ¿sí? En esta unidad de hoy. Y vamos a iniciar con sermones textuales. Ahora usted va a entender por qué se le llaman sermones textuales. Ahora es que comienza lo bueno en esta materia, para que usted pueda distinguir una cosa de la otra. Que usted pueda tener el conocimiento de cuando usted está sentado escuchando a un predicador, usted puede decir, esto es un sermón textual, o esto es un sermón tal, o esto es un sermón narrativo, porque el estilo y la forma y cómo él va llevando, si usted tiene el conocimiento, usted va a entender mejor la idea de cómo se preparó el siervo de Dios. Igual usted se va a dar cuenta cuando no se preparó, porque usted se va a dar cuenta que el hombre no está, ¿verdad?, no vino con la preparación adecuada. Mejor es venir más preparado que menos preparado. ¿Me siguen? Entonces vamos a estar viendo algunos tipos de sermones textuales. Amén. Sí, y dice la primera nota: en líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en 3 clases. Vayan subrayando, vayan anotando, y los que están en sus casas, ahí está en pantalla. Número 1, el sermón textual. Número 2, el sermón temático. Y número 3, sermón expositivo. Estamos hablando en base de sermones, pero llámele mensaje, llámele estudio, llámele como usted quiera, no importa. Pero el formato de ser textual o temático o expositivo lo va a marcar la forma en que usted prepare, y sobre todo la fuente con la que usted prepare su sermón, ¿verdad? Entonces el textual, vamos a ver qué dice del textual. ¿Por qué se le llama textual? Textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. ¿Cómo dije? La base del mensaje es simplemente un texto bíblico, no una porción bíblica. ¿Cuál es la diferencia de una porción a un texto? Bueno, porque la porción son muchos versículos. La porción son muchos versículos, puede ser un capítulo, puede ser 10 versículos de un capítulo, pero cuando es un solo texto, la base del mensaje, entonces este mensaje se le llama textual. Y lo dice el título, textual, texto. Un texto es la base. ¿Lo tienen? ¿Por qué se le llama textual? Porque se tomó un solo texto de base. Ahora, ¿qué dijimos en clases anteriores? Todo mensaje tiene que tener una base bíblica. Y de entrada, no de último, no. ¿Por qué? Porque se supone usted va a predicar ¿qué? ¿La palabra tuya o la palabra de Dios? Ya la palabra de Dios está inspirada, está escrita. Usted lo que va a hacer, el mensajero que va a exponer la palabra que ya está, ¿qué? Escrita. Usted va a explicar o a exponer esa palabra que no es suya, que ya es palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, si es un texto, entonces ese texto forma la base, la zapata principal de el mensaje que usted va a exponer, basado exclusivamente en ese texto, y por eso se llama textual. Ok, eso está fácil. Número 2, temático. ¿Por qué se le llama sermón temático? Temático es el que se basa sobre un tema o asunto. Este puede incluir diversos textos bíblicos que apoyen el tema o el asunto. Yo soy temático. Si ustedes se podrán dar cuenta, cada vez que yo predico, aunque hay un versículo o una porción base inicial, en el desarrollo del mensaje habrán otros versículos que apoyan los versículos principales del mensaje del día. ¿Sí me entienden?
Entonces, como es temático, vamos a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Usted podrá, desde el Génesis hasta Apocalipsis, buscar textos que hablen acerca de ese amor de Dios. Entonces, cuando usted busca esos versículos, usted está expresando un mensaje temático. ¿Por qué? Porque fue utilizando, ¿qué? Varias fuentes bíblicas de diversas escrituras o capítulos bíblicos que hablen de ese tema o de ese asunto. Entonces, ¿por qué es temático? Porque el tema es uno y todos los versículos que se le añaden van o apoyan o engrandecen o explican de mejor manera ese tema, ese asunto. ¿Se explicó? Amén. Sí. ¿Por qué es textual? Se usa un solo texto. Y a diferencia, el temático, se usa un montón de otros textos. ¿Verdad? Ok, vamos bien, vamos bien. Número 3, entonces, el expositivo o el sermón expositivo es el que comenta un pasaje bíblico o narración o parábola de las Sagradas Escrituras. O sea, expositivo es exponer lo que ya está escrito ahí. Por ejemplo, yo quiero hablar de la parábola del hijo pródigo. Como base tengo la porción que habla de la parábola. ¿De quién? Ahora yo voy a exponer la explicación, no la mía, la explicación que da la palabra de Dios para explicar qué pasó con ese hijo pródigo, por qué, etcétera, etcétera. Y entonces que eso traiga una reflexión final y que alguien que se sienta hijo pródigo o alguien que se siente igual se identifique y pueda venir al arrepentimiento. Amén. Entonces hay 3 formas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Quién me la dice? Amén, amén. Así que estas 3 clases se subdividen ahora en muchas otras según el carácter o el procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasión de ver más adelante. Seguimos. No obstante, para toda preparación de un sermón bíblico hay que saber y utilizar lo que se llama exégesis. ¿Lo que se llama cómo? Exégesis. Lo que le parezca esa palabra rara o extraña, subrayenla, como hace Marlene, googleen el significado, aunque lo vamos a decir. Pero, ¿qué quiere decir la palabra exégesis? Exégesis es extraer. ¿Cómo? Extraer o interpretar objetivamente. Es la interpretación crítica. Crítica quiere decir profunda y completa de un texto. Netamente científico o investigativo o espiritual o, ¿cómo le digo? El método que usa un estudiante normal que esté estudiando cualquier materia. Ahora, esto aplicado a lo espiritual y la materia aquí es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir? La exégesis es el concepto de que usted va a leer un versículo o una porción bíblica y va a profundizar, va a analizar, y para eso hay un montón de recursos. Hay un montón de recursos para usted hacer una exégesis o un estudio correcto de una porción bíblica, o de un texto, o de una porción bíblica. Alto ahí, párelo ahí. ¿En qué consiste el sermón textual? Eso es para ver si está en la cosa. A ver, ¿quién es el textual? Un solo texto. ¿Y en qué consiste el sermón temático? Que apoyen el tema o el asunto. Varios, muchos, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el sermón expositivo? Es la exposición, la explicación profunda de una base bíblica, una parábola, una porción completa o varios versículos que compongan un hecho
o un tema, ¿verdad? O un asunto, como hemos venido diciendo. Siendo así, seguimos, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la exégesis? Vamos a ver. Extraer o interpretar, interpretación profunda y completa de un texto, ya sea científico, investigativo o espiritual. Amén. Muy bien, entonces, siendo así, seguimos con los sermones textuales y empezaremos hablando del sermón textual por ser el más fácil. El textual es el más fácil. ¿Por qué? Porque viene de un solo texto. Usted va a agarrar un texto de la Biblia que tenga un mensaje profundo y ese va a ser la base de su sermón o su estudio bíblico o su reflexión, como usted le quiera llamar. Así que sobre todo en su forma simple o hilativa. Esa palabra hilativa viene del hilo, de tomarle, ¿verdad?, la corriente, el hilo al versículo. Sí. Ahora, hay diversos usos del texto, ¿no? ¿Qué es el texto? La porción bíblica, el pasaje, el versículo, porque aquí estamos hablando de uno. El versículo clave por la cual usted va a inspirar su sermón, su reflexión, su mensaje, su estudio bíblico. ¿Sí? Este estilo de sermón es más usual en estudios bíblicos, porque ahí usted va a desmenuzar el mensaje detrás de un versículo. Pero igual lo puede predicar, porque como quiera es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, que llega hasta dónde. No es la palabra tuya, es la palabra de Dios. Ok, entonces diversos usos del texto. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en gran modo recomendable, especialmente para los que están comenzando a predicar. No quiere abarcar grandes cosas, grandes temas, no se mete en camisa de once varas. Comience con un solo versículo y usted verá cómo entonces usted se va a ir desarrollando, ¿verdad? Así que el texto bíblico da autoridad divina al sermón. ¿Qué es lo que da autoridad divina? El texto. Sin el texto no hay autoridad en lo que usted va a decir, porque entonces es lo que usted está diciendo. ¿Me siguen? Amén. Ok. Así que permítanos, empero, decir que los textos bíblicos suelen ser usados en tres formas por los predicadores. Y estas tres formas serían: A, como punto de partida para el sermón. ¿Qué es lo que estamos hablando? Este versículo clave, este versículo base, va a servir como punto de partida. El motor de arranque al mensaje. Es por donde va usted a dar el primer paso, el primer pie de lo que usted va a empezar a compartir, ¿verdad?, con esa congregación o con esa persona que usted le está compartiendo el mensaje. ¿Me siguen? Así que algunos predicadores hacen uso del texto como de una especie de plataforma desde la cual se lanza a hablar sin acordarse del lugar de donde vinieron. Sí, es la plataforma, es la base. Yo diría, en buen dominicano, es la zapata para usted comenzar su columna, su construcción. Los que usan así su texto como excusa y no como base, hay todos los extremos, no como base del sermón, muestran tener poco respeto a la palabra de Dios y no serán estimados por una congregación de creyentes espirituales y fervorosos. En otra palabra, creyentes con conocimiento, así como hacían los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Escuchaban, pero espérate, ellos hacían su tarea. Vamos a ver si lo que te dijo tiene base, tiene zapata, tiene solidez bíblica. Si no, oídos sordos, no dijo nada, no lo asumo porque no es lo que me dice mi Biblia a mí. Así que la base es muy importante para que los que son como los de Berea y profundicen,
saquen sus conclusiones y puedan decir, él tenía razón. O al contrario, ese no habló nada de lo que dijo que era su versículo base. Sí, sucede. Mi versículo base y mi tema es tal, pero hablan de 1000 otras cosas, menos del versículo y menos del tema. Entonces, ¿para qué escogieron ese tema o ese versículo si no iban a hablar de él? Si no lo iban a usar como zapata. ¿Sí? Así que habrán quienes, bueno, siempre hay en las congregaciones los que le buscan las 5 patas al gato. Así es. Y lamento decirlo, pero en todas partes es así. No solamente aquí en Boston Central, en todas partes es así. Hay los que reciben la palabra y hay los que la oyeron, pero están buscando qué dijo mal el pastor para entonces caerle encima. Pero no viene donde mí a decir, pastor, usted dijo aquello, excepto mi mamá y mi esposa, que son los que me corrigen cuando yo llego a la casa. Dijiste tal cosa. Y bueno, como yo lo escucho otra vez, tienes razón. Pero ningún hermano ha venido donde mí nunca a decirme, pastor, pero mire, aquello que usted dijo, excepto Marlene, que a veces está googleando las cosas y está ahí pendiente. Pero eso es bueno, Berea, los hermanos de Berea hacían eso. Amén. Pero, ¿qué sucede? Están los que quieren desacreditar y los que quieren hablar mal. Pero usted no quiere pasar vergüenza. Prepárese, haga su tarea para que, ¿verdad?, nadie pueda decir nada negativo. Amén. Así que si usted cogió un verso, asegúrese que usted va a hacer su tarea acerca de ese verso y va a hablar correcto de ese verso bíblico. ¿Me sigue? Amén. Ve que ese versículo sea como un punto de socorro o apoyo. Otros predicadores dicen su texto y predican sin orden de pensamientos más o menos buenos acerca del versículo clave, pero que por lo general no tienen mucha relación con su texto. Es por eso que usted tiene que hacer su tarea, su exégesis, y usted se va a asegurar de que usted va a hablar específicamente del versículo o la porción que usted ha tomado. Pero como estamos hablando de un mensaje textual, estamos hablando de un versículo. ¿Me sigue? Amén. Cuando el predicador se ve perdido, suele pasar, le pasa a cualquiera, regresa al texto, lo repite, eso sí tiene su nota en orden, y vuelve a lanzarse al mar de su palabrería en otra dirección muy diferente que la primera vez, usando como excusa de su nueva disertación alguna otra palabra del mismo qué, porque es de ahí que tiene que hablar, no puede irse para otro lado. Pero ahí a veces nos descuidamos y saltamos a otra cosa y nos desviamos un poco del camino original que iniciamos. Entonces, cuando tú entiendes que eso te está pasando, vuelve otra vez, espérate, porque tu camino está marcado ya, tú tienes tu bosquejo, tú tienes tu estructura, ya tú armaste el rompecabezas, ya el esqueleto está hecho, todo está listo. Así debería ser. No obstante, yo felicito a aquellos que no necesitan toda esta preparación y aún así Dios lo usa. No quiere decir que el que se prepara, Dios no lo va a usar. No, Dios te va a usar, pero mejor todavía, porque tú estás mejor preparado, ¿verdad? Entonces, habla y vuelve otra vez a la palabra del mismo texto, pero el oyente que piensa lógicamente no puede ver ninguna relación ni conexión entre esta segunda parte del sermón y la primera. Mejor dicho, tú tienes que evitar, ¿verdad?, que si te perdiste, vuelve al camino. Tú puedes volver al camino, pero trata de evitar que la congregación o los oyentes no se den cuenta de que te perdiste y camínalo de la mejor manera, ¿verdad?, a continuar la trayectoria del camino, porque te falta mucho todavía. Así es. Tú apenas estás comenzando y hay una trayectoria, y más adelante ustedes van a entender toda esa trayectoria que usted tiene que planear de antemano, incluyendo al final el llamado final, la reflexión final. Un mensaje sin reflexión, ¿para qué se
se expuso. Tiene que haber una reflexión. Ahora, que no pasó nadie, no importa, la reflexión estuvo. Quizá alguien va a tener que volver a reflexionar en su casa o un mes o 2 meses, pero esa palabra ya está sembrada. Y la reflexión, tarde que temprano, el crecimiento Dios lo va a dar. ¿Me siguen? Sí, las congregaciones sometidas a la tortura de esta clase de sermones, eso cuando suelen perderse, nos solemos perder muchos de nosotros, nunca tienen una idea clara de lo que se propone decirles el predicador y le es muy difícil recordar otra cosa que sus frases sueltas del sermón. Es por eso que el que tiene entendimiento se va a dar cuenta cuando alguien está preparado, cuando alguien realmente está enfocado. Es como cuando usted está viendo un jinete corriendo una carrera, ¿verdad que sí? Ustedes ven el esfuerzo del jinete y cómo controla su caballo, pero su meta es allá, pero desde aquí él tiene que comenzar, ¿cómo? En control de su mensaje, del caballo, ¿no? Y rebasando todo impedimento que le llegue en el camino, porque su meta es ganar y llegar primero. El predicador tiene que tener su meta, llegar allá al punto culminante del mensaje. Como dije, ¿a qué? ¿Al qué? Al punto culminante del mensaje. Y sé, ese versículo será como verdadero texto y fundamento del sermón. En las formas que vamos a analizar dentro del sermón textual, veremos el sermón textual hilativo. Acuérdense que los nombres algo le dicen. ¿Qué le dice hilativo? Tiene que ver con un hilo, con una trayectoria a seguir, una secuencia a seguir. Así que vamos a ver, número 1, el sermón textual hilativo. Hilativo. ¿Me siguen? Están muy calladitos hoy. Le tienen vergüenza al pastor. Están muy calladitos hoy. ¿Sí? Sí, yo quiero decir algo. Ajá. Y es que a pesar de que todos aprendamos a predicar y que este curso a nosotros nos ponga de una forma tal que cuando cojamos el púlpito podamos darle un mensaje que los demás entiendan, ¿verdad? Pero que la congregación no se centre como como críticos al mensaje, que no pierdan la esencia de que por qué se está dando el mensaje, que es para las enseñanzas. Porque habrá gente que entonces se van a parar a ver, no, ¿qué es lo que está diciendo que esto? Entonces, lo que verdaderamente, la intención del mensaje es que nosotros nos llenemos de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Lamentablemente, eso es así. Como dije ahorita, así como lo dice la parábola, que hay 4 tipos de terrenos. Uno cayó en espino, otro se ahogó y finalmente la última parte fue la que llegó. Porque si todos nos concentramos en nada más ver qué es lo que está diciendo, cómo va el pastor con su... Entonces usted no va a perder la esencia. Ni un gloria a Dios en el culto, porque todo el mundo se va a quedar así nada más. Amén. Gracias. Digo yo, no sé si estoy equivocado. No, así es. Tienes razón. Gracias. Muy bien, pues, el método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero hay otros que no, ¿verdad? Pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues entonces darían como resultado un galimatías, o sea, eso quiere decir un lenguaje difícil de ideas sin orden lógicos. Me van a perdonar que yo trato de usar la misma palabra del autor porque no quiero quitarle su derecho de autor tratando de cambiar lo que él expresó. Yo lo que trato de interpretar lo que quiso expresar, y esa palabra galimatías ni yo la había escuchado. Entonces tuve que buscarla y es un lenguaje difícil.
cuando tú pones las cosas en un lenguaje difícil, va a ser más enredado y más difícil de digerir a los oyentes, ¿no? Pero eso a veces pasa. Me pasó, y yo creo que ya lo conté, que cuando yo salí de la universidad y llegué a mi primer nombramiento, yo traje como 100 o no sé ni cuántos sermones que hicimos de práctica, ¿verdad? Y de tarea en la universidad, todo corregido y con el lenguaje y todos los requisitos que se nos enseñó. Ay, yo vengo a expresar mis sermones con todos los pavos. Sí. Y la iglesia se quedaba así. ¿Y qué dijo? Sí, ¿y qué dijo? Entonces yo tuve que entender, espérate. Yo puedo dar el mismo mensaje bajándome de donde estoy allá arribota y poniendo el mensaje en un palabrerío simple para que lo pueda digerir este pueblo que no está en el nivel en el que se expresó o se escribió este mensaje, con todas las reglas y todas las, ¿verdad? Estructura que nos enseñaron. Aquí tiene que hablar mocanís. Bueno, eso me dijeron. Lo que pasa es que la primera congregación había muchos dominicanos y todos eran de Moca. Así como aquí todos son de Baní y no se puede decir que allá se siembra hielo. Aparte de otros países que tenemos, pero allá me dijeron en Terrytown, Nueva York, tiene que hablarnos mocanís, que es el lenguaje que entendemos. El lenguaje de Moca. ¿Cómo? El apóstol Pablo nos da el mejor ejemplo en la palabra de Dios, no recuerdo en cuál libro está, pero él dice que cuando él predicó el mensaje, no lo hizo con palabras sabias ni persuasivas, para que su fe no dependiera de mí, sino del poder de Dios. Amén. El mensaje hay que hacerlo mediante el poder de Dios, para que la fe de la persona que lo escucha, pues dependa. Así es. Tú tienes que adaptarte a auditorio donde te encuentras o a la congregación. Y a veces hay que tener el discernimiento, porque tú de llegar a un lugar, tú no vas a entender hasta que no tenga un tiempo ahí. Pero si te toca ir a un lugar donde tú no conoces a nadie, ahí tú tienes que discernir de parte del Señor cómo es que tú vas a dirigir la palabra que ya Él te dijo que dirigiera. Eso le pasó a usted cuando vino aquí, ¿por dónde le entra la gente? No, cuando llegué aquí me encendieron ustedes. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a ir a ver un ejemplo práctico, un ejemplo número 1, y sobre lo que hemos estado hablando ahora. Y vamos a hablar, y hay aquí ahora un bosquejo que usted va a ir viendo, pero este bosquejo no es sencillo como el que usamos anteriormente. Y es el mismo bosquejo de la semana pasada, pero la diferencia es que este bosquejo está lleno de notas y de cosas que te van a guiar cuando tú estés predicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bosquejo sencillo que hicimos la semana pasada es solamente la idea base. Pero ahora en cada punto tú vas a hacer tus notas, tú vas a añadir los comentarios, tú vas a añadir los pensamientos que van con ese punto, incluso si es un mensaje temático, los versículos que también van a ayudar a la comprensión de ese sermón. Sin embargo, este ejemplo ya es un poquito más amplio que el que vimos la semana pasada y es sobre el mismo tema y el mismo versículo, que es 1 Timoteo 1:15. ¿Quién se acuerda de 1 Timoteo 1:15? Palabra. Ajá. Ok. Yo soy el primero. Este es un solo versículo para lo cual se va a dar este mensaje que está aquí en este sermón o en esta, ¿cómo se llama? En esta estructura que ya tenemos como el ejemplo número 1. Dice, después de formular un tema que concrete el mensaje del texto como, y el tema aquí pueden ser dos, el fiel mensaje o noticia sin igual. Y estamos hablando de un tema basado en ¿qué?
en 1 Timoteo 1:15. Usted lo puede titular el fiel mensaje, o lo puede titular noticia sin igual. No obstante, usted puede titularlo de cualquier otra manera, pero que ese título sea como corto, preciso, y que abra la puerta al tema que se va a hablar, ¿verdad? Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué se puede llamar el fiel mensaje o por qué se puede llamar noticia sin igual. Sí, ¿me siguen? Así que puede desarrollarse, dice la nota, diciendo lo siguiente. Todo bosquejo, todo mensaje ha de tener que, primero, lo dijimos la semana pasada, una introducción. Es como cuando usted va al restaurante y le traen una entradita. ¿Le traen qué? Un appetizer. Hay otro nombre, ¿cómo le dijimos anoche? Un entremés. Hay que empezar por algo que lo va a llevar al punto culminante. Usted va al restaurante y su objetivo es comer y llenarse y saborear lo que usted va a pedir, ¿verdad? Pero le dan primero un entremés, ¿verdad? Para hacer base. Para cuando le llegue el plato fuerte, usted, ¿verdad? Una entradita para abrirte el apetito. Para abrirte el apetito. La introducción hace más o menos ese papel. Y el trabajo de la introducción es introducir al público, a la congregación, al tema, ¿verdad? Al asunto que se va a tratar. Entonces, en este caso específico, que ya dijimos que es 1 Timoteo 1:15 la base, ¿no? Dice que en la introducción no le está diciendo lo que usted va a decir, pero aquí este bosquejo le está explicando qué usted puede hacer, ¿no? En la introducción usted va a expresar la necesidad de verdad que tiene el mundo, habido tantas enseñanzas de error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado ¿cómo? Punto número uno, puede ser llamado como palabra fiel. Y ahora usted va a su primer punto. Primer punto, ¿cómo se llama? Palabra fiel. ¿Y cómo dice el versículo? Palabra fiel, es la primera frase del versículo. Acuérdese que usted está dando un mensaje textual y el texto, que ya dijimos, es la base. Y usted lo va a desmenuzar. ¿Y qué es lo primero que dice? Palabra fiel. Entonces su primer punto se llama ¿cómo? Palabra fiel. Ahora expóngase los motivos o exprese o diga los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, como son su enseñanza inigualable, profecías cumplidas, fidelidad y pertinencia de los primeros propagadores del cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra fiel. Usted ahora tiene que expresar, ¿verdad? ¿Qué motivos hay para resaltar que hubo una palabra fiel entre tantas palabras infieles y de error que escuchamos diariamente? ¿Verdad que sí? Hay una que es fiel, que es necesario que tú escuches. Ese es tu punto número uno. Ahora, en ese punto número uno, tú vas a expresar y a resaltar que hay una palabra fiel. Y tú tendrás la palabra, el Espíritu Santo te dará la palabra para tú expresar esa primera frase de este versículo que dice ¿cómo? Palabra fiel. Bueno, todavía no te adelantes, porque eso sí, hay cosas que tú tienes que llevarlas. No te puedes adelantar, porque hay cosas que tienes que decir en el momento correcto y en el momento preciso. Si te adelantas, ¿no? Este versículo es trucoso. Cualquiera puede adelantarse del mensaje en las primeras partes sin llegar a la última parte, que es donde el mensaje tiene énfasis, ¿verdad que sí? Así que entonces
una vez expresada la palabra fiel, ¿verdad? Viene el punto número 2 que dice, digna de ser, acuérdense, este es el punto 2, el punto 2 se titula, digna de ser recibida. ¿Qué es digna de ser recibida por todos? La palabra fiel que ya usted comenzó a hablar. ¿Sí me están entendiendo? Ahora aquí dice que puntualice la necesidad que todos los hombres tienen de salvación y por tanto de hacer caso del llamamiento de Dios. ¿A través de qué? De esa palabra fiel. Hasta ahí vamos bien. Ahora, fíjense, esto es un bosquejo y aquí simplemente te está dando la instrucción. No te está dando las palabras que tú vas a utilizar. Te está dando a ti como predicador la libertad de tú usar las palabras que el Señor ponga en tu corazón acerca de lo que es esa palabra fiel, que es digna de ser recibida por todos. Entonces, por ejemplo, tú podrás decir, bueno, quizás tú no has escuchado nunca esta palabra fiel, pero tú eres digno de recibir esta palabra, porque esa palabra no fue para mí solamente, esa palabra no fue para usted solamente, esa palabra que Dios dio es digna de que todos la reciban y por eso yo te la estoy dando a ti hoy. Si tú no la has escuchado, hoy es el día de que tú recibas esa palabra que tú también tienes el derecho de recibir. Y por ahí tú te vas porque el Señor te va a dar la palabra. Ahora hay quienes el Señor le da la palabra y hay quienes el Señor le da la palabra por adelantado y la escriben y la tienen ahí. ¿Me sigue? No importa cómo. Si usted se siente seguro de que usted, bueno, usted la pueda decir de su cabeza, de su mente. Ahora, para más seguridad, escríbala. Porque puede ser que se le olvide o su mente se ponga en blanco, pero si no está ahí, usted no tiene cómo seguir. ¿Me están entendiendo ahora? Sí. Ok, entonces, ya dijo el punto número 2 y ya apenas está hablando de la segunda frase del versículo, ¿no? Punto número 3. Pero antes del punto número 3 hay un paréntesis aquí que dice, resístase, oye mamá, oye, resístase la inclinación que pueda sentir el predicador novato a explicar en este segundo punto el plan de salvación, porque te va a adelantar, no te adelante, pues esto ha de venir después. Hasta aquí no hay que hablar más que la veracidad y la necesidad del mensaje. Porque ya el punto número 1 era ¿qué? Palabra fiel. Y punto número 2, digna de ser recibida. Más nada. Ahora que viene lo bueno. Punto número 3. Espérate. Pásese luego al tercer punto diciendo, es bueno usted hacer una antelación del punto que viene. Es más, incluso se nos enseña que podemos hacer una ilustración exclusiva para el punto que viene. Y aquí quizá una ilustración puede ser una pregunta que aquí nos aconseja que diga o pregunte. ¿En qué consiste tan gloriosa noticia? Porque ¿de qué estamos hablando? De la palabra fiel. ¿En qué consiste tan gloriosa noticia que todo hombre necesita conocer? Usted hace esa pregunta y la tira al aire. ¿En qué consiste? ¿No? ¿En qué consiste? Ahora viene el punto 3 que te va a decir en qué consiste. Que Cristo Jesús, que vino al mundo. Ahora este es tu punto 3 y ahora tú hablas de quién es Cristo. Cristo significa ungido, elegido de Dios para una misión especial. Jesús significa salvación. Ahí tú te amplías en lo que es la persona, ¿verdad? Del que vino al mundo, que se llama ¿qué? ¿Cómo? Cristo Jesús. ¿Me entienden? Pero todavía no te adelante a hablarle de la salvación. No, es por parte, es por punto. Porque tú estás llevando a la persona de gloria en gloria. O sea, de escalón a escalón. Poquito a poquito, hasta llevarlo al punto culminante donde usted diseñó o el Señor le inspiró a diseñar ese mensaje. ¿Me sigue? Entonces, háblese
de las repetidas promesas que Dios hizo de enviar a ser de tal naturaleza a través de los tiempos desde que el primer hombre pecó. Ahí usted puede hablar entonces por qué era la necesidad de que Jesús viniera al mundo, y en ese punto usted puede hablar, qué sé yo. Es más, ese punto es un tema suficiente para un mensaje completo de un día. Ese punto nada más. ¿Me siguen? Otra vez, resístase también aquí la tentación de explicar cómo Cristo nos salva, reservándolo para el punto que sigue, el punto siguiente. ¿Y cuál es el punto siguiente? ¿A qué fue que Él vino? Ahora que usted va a explicar a qué fue que Él vino. Su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser un maestro y no llegar a efectuar la salvación por su muerte redentora, entonces, ¿a qué fue que Él vino? ¿Sí me entiende? Entonces, ahí usted explica en este punto y tiene la libertad de poner sus propias palabras a qué fue que Él vino. ¿A qué fue que Él vino? Porque lo dices tú. No, lo dice el versículo. Y el versículo es tu base, es tu zapata. Me sigue. Así que ilústrese con alguna anécdota de alguien que se haya sacrificado por un prójimo. Me acuerdo que el mensaje que hablé el día de la independencia, creo que fue el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, tuve que mencionar a uno de los padres de la patria dominicana, que se llamaba ¿cómo? No diga Duarte, Sancho y Mella. Esos son tres. Juan Pablo Duarte, o uno de los, cualquier persona que por su causa, ¿verdad?, logró la independencia de la República, pero también eso le costó ¿qué? Igual que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que ilustre, ¿no?, ¿verdad?, para que usted llegue al punto de ¿a qué fue que vino Jesús? Para salvar a los pecadores. Amén. Punto número 5. Ahora se está poniendo buena. De los cuales yo soy el primero. Fíjense que cada punto, ¿se han dado cuenta? Cada punto del mensaje es exactamente una parte textual del versículo que es la base del mensaje, ¿verdad? Ahora, de los cuales yo soy el primero. Eso te aplica a ti y en este caso aplica a Pablo, que fue el que expresó este versículo en uno de sus libros, ¿no? De los cuales yo, o sea, se refería a él, pero ¿cómo tú te identificas con este párrafo? De los cuales yo ahora soy el primero que te estoy dando testimonio a ti de cómo y por qué Jesús vino al mundo y me salvó, ¿no? Así que esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Diga a los oyentes, personalizado, ya el asunto, quizá no sea el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que te interese tanto salvar como tu propia alma inmortal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si tú le vas a hablar a un familiar tuyo, ¿no? ¿Cómo tú le vas a hablar? Tú sabes quién era yo, ¿verdad? Tú sabes todo lo que yo hacía. Y entonces empieza por ahí, ¿no? Ahora mira lo que yo soy. Yo soy el primero. Yo recibí a ese Jesús que vino por mí, pero también vino por ti. Y por ahí, tú sigues por ahí para allá, hasta que se llegue al punto culminante. Ahora bien, nótese el orden lógico de este texto. Este texto da la ventaja que tiene un orden cronológico que, como ya usted vio, cada fragmento de ese versículo fue un punto. Un punto a usted desmenuzar, un punto a usted explicar, ¿sí? Para llegar a una
conclusión. Entonces, este texto, ¿verdad?, que está en un orden lógico, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación personal. ¿Termina con una qué? Así que tú, igual que Pablo, te dice, de los cuales yo soy el primero, porque a mí Él me salvó. Y si Él me salvó a mí, ¿verdad?, como dijo don César en su mensaje la semana antepasada, lo que Él hizo en mí, ¿verdad?, Él también lo puede hacer en ti. Don César, Dios te bendiga allá en tu cama, ya te vi conectado. Vamos a dar un aplauso a don César allá y a Milady que nos están escuchando. Aleluya, míralo aquí el mensaje de César. Sí, está muy buena esta clase y importante. Les ruego tengan una mente abierta y un corazón, ¿cómo es? Y un gran corazón. Un aplauso a César. Entonces, ¿en qué se basó el mensaje de César? En su propio testimonio, de lo cual él pudo haber dicho, yo soy el primero. Yo me pongo como ejemplo de lo que Dios hizo conmigo, Él lo puede hacer también contigo. ¡Pan! ¿Cómo? Alto. Pregunta. ¿Pudo usted entender sobre el sermón textual ilativo? A ver, ¿quién levanta la mano? Sermón textual es que se basa en un texto. Exacto. Primero, el sermón textual se basa en un texto. Pero, ¿por qué ilativo? ¿Qué descubrimos en este versículo? Que iba tejiendo cada frase, una enlazándola con la otra. Eso es ilativo. Tenía una secuencia, tenía un hilo a seguir. ¿Me siguen? Número dos. ¿Pudo usted notar la diferencia entre el bosquejo de la semana pasada a este de hoy, un poco más amplio? Sí, porque el bosquejo de la semana pasada estaba pelado. Era exactamente los mismos puntos, pero ya vacío. Si tú cogías ese bosquejo para predicar, era de la mente que tú ibas a hablar, porque ahí no hay notas, no hay nada. Simplemente estaba el esqueleto. Ahora vieron que a ese esqueleto se le fue añadiendo, ¿verdad?, cosas. Bueno, usted, este mismo mensaje, usted lo puede ampliar y a cada punto, ¿verdad?, añadirle más pensamientos que no se salga del punto. Y no confunda un punto con el otro y no lo mezcle. No, espérate. Sí, por eso se llama ilativo, porque tú tienes que seguir el hilo. Tú no te puedes salir de esa guía, de ese hilo, ¿verdad? Y por último, rápidamente, en 2 minutos vamos a dar el punto número 2, que es corto, y se trata de sistema textual analítico. ¿Cómo? El primero era ilativo. Ahora es, ¿qué? ¿Y qué le dice eso? Analítico. Analizar. Exactamente. Así que puede añadirse fuerza a las ideas del texto si se concreta en una frase que las defina de un modo subjetivo. Es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. ¿Cuál era el primer tema? El primer punto, ¿cuál era? Palabra fiel. Ahora, aquí lo que te está diciendo, haz un análisis, ¿verdad? Haz una exégesis de lo que es palabra fiel. No te salga de palabra fiel. Ahora tú amplía, haz un análisis, ¿verdad? Para que pueda explicar este punto de palabra fiel. Esto es lo que te está diciendo esta frase, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hablar de otro mensaje. Este es otro bosquejo. Y este bosquejo, el mensaje se titula La promesa del ladrón arrepentido, basado en Lucas 23:42. ¿Quién me busca Lucas 23:42?
A ver, y léanos primero porque el versículo es la base y usted no se puede salir de la base, ¿no? Estamos hablando de un mensaje textual, o sea, un versículo es la base. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí terminó. Ah. No, sigue. No, pues no sé, cuando te dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, Exacto. de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto. Ese es el mensaje, esa es la base. Fíjense, ahora, punto número 1. Seguridad preciosa. Usted lo puede llamar así. Acuérdense que en los títulos y en los puntos usted tiene que esmerarse en buscar algo corto, preciso, pero llamativo. Y usted a este punto le va a poner ¿cómo? Seguridad preciosa. ¿Y cuál es la seguridad preciosa? De cierto te digo. Seguridad preciosa es esa expresión de cierto te digo. Es una afirmación. Yo te estoy afirmando. Yo te estoy diciendo que esto que te estoy diciendo ¿es qué? Es seguro, es verídico. Ahí usted amplía con su palabra, ¿verdad? Lo que es esa expresión de cierto te digo. Punto número 2. Invitación admirable. Usted le puso ese título. ¿A qué? Invitación admirable ¿a qué? ¿Verdad? Estarás en el paraíso. Es una invitación admirable. Oiga. Punto número 3. Rápido. Estará. Perdón. Compañía gratísima. ¿Cuál es la compañía gratísima? Estará conmigo. ¿No? Y por último, 4. Promesa sin dilación. Esos son títulos que usted. ¿Cuál es esa promesa? Que hoy estará conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Punto. Ahí está el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? En cada uno de esos puntos, usted va a ampliar ese título que el Señor le puso. Por ejemplo, este último, promesa sin dilación. Ahí hay mucha tela que cortar en esa promesa. Usted tiene mucho que buscar y que poder añadir en esa promesa. ¿Y cuál es la promesa para el oyente que esté oyendo? Tú también puedes estar con el Señor, ¿verdad? Y asegurar tu llegada al paraíso. La diferencia que quizá no va a ser hoy, porque tú no te vas a morir hoy, pero si tú te aceptaste a Cristo como tu Salvador hoy y hoy te fuiste, hoy tú vas a estar con Él en el paraíso. ¿Me sigue? Amén. Así que en este método se da prominencia más bien al pensamiento de las palabras del texto. ¿La palabra de quién? Tuya. No, del texto. Y no hay tanto peligro de que se siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo. Es decir, una mera repetición de lo que el texto dice. Sí, porque a veces nos volvemos como que nos chivamos y estamos repitiendo lo mismo que el texto dijo. No, explíquelo, pero no repita lo mismo. Concéntrese o explique algo que lo ayude a entender lo que el versículo está diciendo. ¿Por qué? Porque estos epígrafes analíticos sugieren, y ahora ustedes van a entender esa otra palabra, epígrafes, ¿verdad? Sugieren al predicador nuevas ideas. ¿Y qué significa la palabra epígrafe? Es la frase o cita al comienzo de un escrito o capítulo que sugiere su contenido o expresa la idea o pensamiento que lo ha inspirado. Como dije, la palabra epígrafe. Por ejemplo, préstame esa Biblia, Roberto. Sí. La Reina de Valera, que es la que más me gusta, siempre tiene lo que se llama epígrafe. Divide las porciones y le pone un título. Eso no lo escribieron cuando se escribió la Biblia. Un estudioso, ¿verdad? Un teólogo le puso ese título. Pero ¿qué le está diciendo? Por ejemplo, aquí estoy viendo en Lucas 23. Jesús ante Pilato. ¿De qué te va a hablar este versículo?
esta porción de Jesús, lo que pasó cuando él estaba ante Pilato. Eso se llama epígrafe. Eso originalmente no está escrito, pero para hacerle más fácil al estudiante entender de qué usted va a leer, tiene ese título. Sí, por ejemplo, del versículo 6 en adelante dice Jesús ante Herodes. Eso no lo escribió el que escribió. Acuérdense, la Biblia no tenía ni versículos ni puntos, ni nada de eso. Eso se organizó después. Amén. Entonces la palabra epígrafe, gracias Roberto, quiere decir esos títulos que a veces están para darte una mejor explicación. Pero eso te da a ti una idea para tú poder expresar mejor el mensaje sobre una escritura específica. ¿Me siguen? Alto, 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 ya nos vamos, alto, alto. ¿Qué me puede comentar sobre el sistema textual analítico? A ver, ¿quién? Rosa, sistema analítico. ¿Qué puede comentar? Vamos a ver. Perdona. Iris. ¿Qué puede comentar? Que el sistema textual analítico está cogiendo el texto y lo está analizando. Amén. Un aplauso a Iris. Aleluya. A ver. ¿Qué papel juega la exégesis en la preparación de su sermón, o estudio, o reflexión, o como usted le quiera llamar? ¿Qué papel juega? Extraer otro asunto del texto. Extraer, ¿verdad? Estudiar, analizar. Y hay muchísimos recursos. Hay Biblias que tienen comentarios. Profundicen esos comentarios. Hay Biblias que tienen referencia. ¿Qué quiere decir la referencia? Que lo que está diciendo este versículo, a lo mejor otro te envía a otro que te va a decir casi lo mismo o te lo va a explicar mejor, posiblemente. Tú estás profundizando, eso es exégesis. El que no hace su ejercicio exegético no va a poder preparar un mensaje concreto y preciso, porque usted no va a hablar de lo que usted no sabe o no se preparó para. Amén. Sí, Señor. Pues hemos terminado en el día de hoy. Póngase de pies. Vamos a darle un aplauso al Señor y nos despedimos con su bendición en este día. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por habernos permitido llegar hasta aquí y por habernos permitido llevar este estudio de homilética para preparar más a los interesados en que tú lo envíes a predicar tu palabra. Y ellos irán con el poder de tu Espíritu Santo y tu unción, pero también con la preparación, con su estudio, cosa que la combinación de ambos sea dinamita predicada para el Evangelio, para que tu nombre sea exaltado y para que muchas almas puedan llegar al arrepentimiento. Bendícenos en esta hora, llévanos a nuestros hogares sanos y salvos. Y el pueblo de Dios dice: amén.